a las 4 de la tarde, Diálogo Abierto. Hoy a las 4 de la tarde, Diálogo Abierto. Edición pues de Diálogo Abierto y como introducía, seguimos sin bajar la guardia para hacer una incidencia social y política para invertir en la infancia como factor clave para la erradicación de la pobreza y la disparidad. El día de hoy hemos querido tener un programa muy especial sobre prioridades ineludibles del nuevo gobierno con la infancia y la niñez, para lo cual tenemos un panel de invitados muy especiales. Pero antes de eso vamos a hacer nuestro saludo correspondiente a los medios de comunicación que se aunan a esta tarea de llevar semana a semana Diálogo Abierto con todos ustedes. Entonces me estoy refiriendo que nuestro agradecimiento a UCI Noticias, Canal TV 18.1, Televisión Señal Abierta, Televisión Digital, Canal 15 de Ves Claro, Canal 715 de Cable Más, Canal 516 de Claro TV y Canal 1 de Win TV. Todos ellos unidos en esta red que, junto con la red de medios de comunicación por la infancia y la niñez de diferentes regiones, caso de Piura, Radio Cutibalú, Radio de Chimbote de Ancas, Radio de la región de Loreto, que nos acompañan semanalmente, La Voz de la Selva, Radio Alegría de Apurímac, de Abancay, Radio Tahuantinsuyo de Cusco, tenemos a TV Calca de Cusco, tenemos Onda Azul de Puno y nuestros amigos de Yaraví, de Arequipa, Radio Web de Arequipa, en fin, otros medios y emisoras regionales, junto con medios nacionales como La República, Perú 21 y otros sectores que pues se unen a estas transmisiones que hacemos semanalmente. Entonces, para empezar, yo quiero pues decir que estamos a pocos días de las elecciones generales para elegir a un nuevo gobierno que conducirá el país durante los próximos 5 años. Es inevitable no pensar cómo y de qué manera se atenderán los graves problemas que hoy enfrentan millones de familias afectadas por la pandemia. Los impactos de esta enfermedad han ocasionado que las brechas se incrementen, de preferencia en las poblaciones más vulnerables, y precisamente allí está la infancia y niñez. Problemas que van desde la deserción escolar, falta de conectividad,
aumento de la pobreza, la violencia creciente, entre otras dificultades. Es por ello y otros asuntos de importancia que el nuevo gobierno priorice en la atención a la infancia y la niñez mediante un plan estratégico de respuesta inmediata para impedir que las brechas sigan incrementándose. Por dar un ejemplo, en el Perú 4 de cada niños, niñas y adolescentes son pobres y 1 de cada 10 está en extrema pobreza. En este contexto, tendremos el día de hoy la opinión de 3 prestigiosas organizaciones sobre qué hacer para revertir el daño a la infancia, cuál es la visión de ellos. Desde World Vision a su directora ejecutiva, Sandra Contreras, desde Plan Internacional a su directora de país, la señora Veronique Henry, y por Save the Children de Perú a su directora de país, Verónica Valdivieso. Asimismo, en el panel de fondo estará con nosotros, y desde ya les damos la bienvenida, a la doctora Carolina Trivelli, que ahora es asesora regional de la FAO, a Martín Vegas, nuestro querido Martín Vegas, que es el coordinador del programa Horizontes de UNESCO en Perú, y a Fabiola Jiménez, que es la coordinadora ejecutiva de la Red Peruana de Alimentación y Nutrición y además miembro permanente de Inversión en Infancia. Todo este panel de excelencia que estará junto a nosotros para justamente definir claramente qué prioridades son ineludibles en una nueva agenda de gobernabilidad por la infancia que necesariamente el gobierno electo tiene que asumir. Y por el otro lado, una sociedad actuante, vigilante, junto con el Estado y el sector privado, que debemos realmente hacer un eje justamente de vigilancia y de apoyo para que estos objetivos se cumplan. Entonces, vamos inmediatamente a un corte y volvemos inmediatamente con el programa. Escucha, mi gente, hablemos bien claro, ganémosle al COVID. Escucha, mi gente, vacúnate ya, con la mano te protegerás, con manos bien limpias el virus se va, mantén tu distancia, te protegerás. Escucha, mi gente, ganemos el COVID. ¡Vacúnate ya! Este virus ya causó mucho dolor. Podemos enfrentarlo juntos. Prevenir y cuidarse es lo mejor. La vacuna te protege, es tu derecho. Ganémosle al COVID. Vacúnate, cuídate. El spot que acaban de ver, Vacúnate Ya, es una contribución de esta alianza público-privada ciudadana junto con ALAFARPE, junto con el Grupo AG, junto con Resucita Perú, Inversión en la Infancia, Salud y, claro, por cierto, con el apoyo del MINSA. Esperamos que una vez pasadas las elecciones se liberen un poco los medios de comunicación para poder poner esto a nivel masivo. Realmente la vacuna es un derecho y nosotros estamos incentivando de que estas metas y compromisos se cumplan. En este contexto vamos directamente pues a las entrevistas a los puntos, a las sugerencias muy importantes que nos ha hecho llegar la directora internacional directora de país de Plan Internacional, Veronique Henry, a Sandra Contreras, directora ejecutiva de World Vision, y a Verónica Valdivieso, directora de país de Save the Children. Pido tomar nota, por favor. Adelante, Jimmy Lázaro, con el video. Para nosotros hay 7 puntos importantes, hay muchos otros, pero 7 prioritarios. El primero, que debe haber una identificación del mapa de vulnerabilidades actualizado desde el nivel local e identificar a la infancia, niñez y adolescente como el primer grupo prioritario. En segundo lugar, debe el próximo gobierno asegurar el derecho a la vida, la salud y la nutrición adecuada para cada niño, niña y adolescente en el marco de cuidar y promover su salud integral, tanto física, psicológica, mental, todo el tema de manejo del COVID y todo el tema de asegurar una buena nutrición
respetando la idiosincrasia, cultura y tradiciones de cada una de nuestras zonas y asegurar servicios básicos de saneamiento. Un segundo punto que todo el mundo sabe es el derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad para promover acciones para un retorno seguro a la escuela, asegurando vacunación a docentes, mejorar las condiciones de infraestructura sanitaria en los centros educativos, trabajar con las familias y, como ya decimos, promover el aprendizaje a distancia con acceso igualitario a todo el tema de dispositivos tecnológicos de conectividad. Un tercer punto, de protección contra toda forma de violencia. Sabemos que la violencia se incrementó durante la pandemia. Se debe aprobar urgente e implementar el plan de acción para la eliminación de la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Estos datos todos sabemos que están críticos. En cuarto punto, asegurar un presupuesto público y una prioridad de gasto en la niñez y adolescencia, garantizando que eso se puedan presupuestar y ejecutar durante el 2022 para así paliar un poco los efectos negativos que hemos sufrido durante esta pandemia en la educación, protección y salud de los niños. Un quinto punto es promover la participación y escuchar la voz de los niños, niñas y adolescentes. Que ellos puedan tener opinión en la toma de decisiones de las políticas públicas y los planes que los afectan de manera directa. Creemos que es importante no verlos como los objetos, sino como sujetos de derechos y que puedan expresar su opinión de manera libre y voluntaria. Luego, tenemos que también promover la disminución de la pobreza infantil y el derecho a la protección social. Para eso deben incrementarse y fortalecerse los programas sociales que están dirigidos a las niñas, niños y adolescentes que se encuentran sobre todo en una situación de vulnerabilidad, para poder reducir estos riesgos a los que ellos se enfrentan y, sobre todo ahora, revertir la pobreza que se ha incrementado con esta pandemia. Y todos sabemos que cuando hablamos de pobreza, los más pobres siempre son los niños, niñas y adolescentes. No es fácil la tarea, lo sabemos, los retos son muy grandes, pero todos tenemos que trabajar juntos. Sector público, sector privado, madres, padres, familias, todos debemos trabajar por el presente y el futuro de nuestros niños, niñas y adolescentes. Yo considero que los puntos impredecibles en vista de este nuevo gobierno son varios. Primero, tomar en cuenta que por la pandemia se han retrocedido mucho en avances de las últimas décadas, principalmente el tema de la pobreza. Sabemos que el índice de pobreza ha aumentado el 12% solamente en el 2020 en el Perú a raíz de la pandemia. Eso tiene consecuencias en distintos aspectos, específicamente en el tema de niñas, niños y adolescentes, sobre pobreza, abandono escolar, violencia contra niños, niñas y adolescentes, embarazo precoz, embarazo no deseado, etcétera. Entonces, consideremos que los puntos muy importantes son, primero, el derecho a la vida, a la salud y a la nutrición saludable, y esto para todas las edades de niños, niñas, adolescentes. El derecho a la educación inclusiva, equitativa y de calidad. Han salido aproximadamente 300.000 niños, niñas y adolescentes del sistema escolar a raíz de la pandemia. Eso lo tenemos que poner como prioridad. La protección contra toda forma de violencia y explotación, como hemos visto durante la pandemia, han aumentado de manera muy drástica los índices de violencia de distintas formas contra niños, niñas y adolescentes. Es un tema totalmente prioritario. Para eso, también el nuevo gobierno va a tener que destinar presupuesto público. La prioridad tiene que ser clara para el nuevo gobierno en inversión pública para tema de niñez y adolescencia en todos estos aspectos que son derechos fundamentales que se tienen que garantizar. El gobierno tiene que también priorizar y favorecer la participación y la opinión de la niñez y la adolescencia. Ellos y ellas tienen que tener estos espacios y esta libertad para poder opinar, participar en las decisiones que les corresponden. Y finalmente todo esto redundando en el derecho también a su protección social y en la disminución de todos estos índices de pobreza que generan las consecuencias que ya hemos visto. Nos parece que deberían darle prioridad a tres cosas: la educación, la protección
y prioridad en gasto público para temas relacionados a niños, niñas y adolescentes. Le voy a comentar un poquito de cada uno de esos temas. En relación a la educación, nos parece muy importante que el siguiente gobierno se enfoque en el retorno seguro a las escuelas, asegurando la vacunación de los docentes y mejorando la infraestructura sanitaria para poder lograr que los niños puedan retornar a la escuela. También hacer un trabajo informativo con las familias para que estén al tanto de los protocolos y se sientan cómodas mandando a sus hijos e hijas a estudiar. Y como seguramente igual vamos a tener un componente a distancia, es importante ahí que se puedan mitigar las brechas de conectividad y acceso a dispositivos tecnológicos que siguen existiendo. Por ejemplo, el año pasado, la Defensoría del Pueblo estimó que más de 370,000 estudiantes de instituciones públicas no pudieron acceder a Aprendo en Casa y 14,000 estudiantes de estas mismas escuelas abandonaron sus estudios. Entonces nos parece muy importante enfocarnos en este tema de la educación inclusiva. En relación a la protección, ahí esperamos que el nuevo gobierno pueda asegurar que se identifiquen los casos de desprotección o de violencia contra la niñez de forma oportuna y que se le priorice la ampliación de cobertura de servicios, especialmente en zonas rurales. Y también, claro, que se le dé suficientes recursos para poder superar estos temas a las entidades responsables. También aprobar e implementar el plan de acción para la eliminación de la violencia nos parece que debe ser una prioridad. ¿Y por qué estos temas son tan importantes? Porque casi el 70% de niños y niñas de 9 a 11 años de edad y casi el 80% de los adolescentes de 12 a 17 han sufrido violencia física o psicológica en su propio hogar. También entre enero y abril de este año se han reportado más de 67,000 llamadas a la línea 100, de las cuales más del 30% corresponde a llamadas de niños, niñas y adolescentes. Ustedes saben, esta línea 100 es para poder reportar temas de violencia y hacer consultas si uno está teniendo estos temas en su casa. Y con respecto al presupuesto público, nos parece muy importante poder darle prioridad al gasto en la niñez y adolescencia en el presupuesto público, porque sin esto no vamos a tener los recursos necesarios para poder combatir los efectos negativos de la crisis sanitaria en la educación, protección y salud de los niños, niñas y adolescentes. Gracias a los amigos que desde diferentes lugares ya nos están escribiendo, me estoy refiriendo a los amigos de Ica, de Huánuco, de Huancavelica, que ya están haciendo llegar sus sugerencias y también damos la bienvenida pues al panel que ya está presente con nosotros. Entonces, antes de empezar el diálogo con el panel, yo solamente quiero decirles a ustedes que están pidiendo todas estas estas recomendaciones que han hecho las 3 directores de Agencia de Naciones de Protección de la Infancia, Save the Children, Plan Internacional y World Vision, estarán hoy mismo colgadas en la página web y a disposición en las redes sociales por la importancia y trascendencia. Yo creo que la capacidad de síntesis que han tenido para priorizar acciones muy concretas están basadas fundamentalmente en la necesidad clamorosa de una gestión eficiente y respuesta en tiempo y oportunidad. Y esto a nosotros es muy importante resaltarlo y agradecerle realmente su participación y colaboración. Entonces, si los panelistas me permiten, voy a ir un pequeño corte y volvemos directamente con las preguntas para ustedes, inclusive con la contribución de los medios de comunicación que nos han hecho llegar preguntas muy específicas. Muchas gracias. Vamos al corte, por favor.
Salgalú, comunicación que nos acerca. Continuamos en emergencia y es urgente fortalecer nuestra capacidad de respuesta. Con los maestros, como organizaciones sociales y operadores y gestores locales, todos y todas, unidos por nuestra infancia, nuestra niñez, nuestras niñas y niños, nuestro trabajo tiene que ser más arduo y no puede parar. En marzo empezamos el curso de Infancia y Niñez Educación en Emergencia, un nuevo curso que tiene por objetivo brindar información y conocimiento práctico que nos permita contribuir con una respuesta en tiempo y oportunidad, promover y vigilar desde el espacio local la atención a nuestra infancia, niñez y adolescencia afectada por la pandemia. Nuestra experiencia nos avala. Mi nombre es Carlos Cornejo y los acompañaré una vez más en este curso virtual. Podrás acceder a todo nuestro material a través de nuestra plataforma Salgalú Capacitaciones. Salgalú, comunicación que nos acerca. Hay más de 1.500 personas inscritas en este curso de capacitación de diferentes puntos y lugares del país trabajando esta educación respuesta en emergencias. Si Dios quiere, vamos a continuar con este tipo de iniciativas con el apoyo de muchas organizaciones. Creemos que es un tiempo importante, trascendente, para poder continuar con esta tarea en la cual nos hemos empeñado. Primero que nada, nuevamente, mi agradecimiento por estar con nosotros y sin más ni más voy a ir directamente con la doctora Carolina Trivelli, que pues el tema, dada la experiencia que ella tiene y lo que se ha dado en estos tiempos, lo que me están pidiendo es que le contextualice. En el Perú, 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes son pobres y 1 de cada 10 está en extrema pobreza. En cifras generales estamos hablando de 4 millones menores de edad que están en esta situación. ¿Qué prioridades por la infancia y la niñez deberá focalizar en un plan de gobierno este nuevo gobierno o el que sea elegido, teniendo en consideración esta enorme deuda social que tenemos que presentar? Adelante, Carolina, por favor. Muchas gracias por la invitación y por la pregunta. A ver, yo creo que si bien la situación de los niños y niñas ya presentaba retos enormes antes de la pandemia, con la pandemia la gravedad de estos retos y la urgencia de atenderlos se hace mucho más evidente y mucho más potente como reclamo de la sociedad. Y por ello yo creo que las prioridades tienen que ser muy claras. Lo primero es que tenemos que asegurarnos como país que ningún niño y niña pasen hambre, de ninguna manera. O sea, este país no debería permitirse que ningún niño o niña pase hambre en ninguna circunstancia. Si hay tantos niños y niñas que hoy día están enfrentando situaciones de hambre, yo creo que como sociedad debemos exigirle al sector público que haga su trabajo, por cierto, pero también a la sociedad civil y al sector privado que se ocupen del tema. Creo que nos hemos acostumbrado a ser demasiado indiferentes y aceptar que así pasa, y así no pasa. En el Perú no deberíamos aceptar ni resignarnos bajo ninguna circunstancia a que ningún niño o niña pase hambre. Creo que esa debería ser la prioridad central, ¿no? Y esa no es una exclusividad del Perú, ¿no? El presidente ecuatoriano ha asumido hace una semana y al final de su discurso le encargó a la ministra de Inclusión Económica y Social que se asegure que ningún niño sería un mensaje muy potente que debería dar quien salga elegido en las próximas elecciones. Lo segundo es que ojalá esa alimentación de los niños y niñas como prioridad nacional esté atada a objetivos nutricionales, ¿no? No queremos simplemente que estén alimentados, sino que estén bien alimentados, que estén bien nutridos. Y eso tiene que ver con el tipo de alimentos, la canasta, la información nutricional, pero también con
el desarrollo de entornos de sistemas alimentarios saludables disponibles para niños y niñas en el Perú en general. Esa debería ser para mí la prioridad central. Dado el contexto de pandemia, yo creo que una segunda prioridad, y lo han mencionado las líderes de estas tres organizaciones que han participado en el segmento anterior, es un tema de atender la voz, los temas de violencia y los temas de salud mental de los niños y niñas, el estrés, la presión a la que están sometidos, las condiciones de tensión a las que se enfrentan, pero también sus familias, ¿no? En entornos con una salud mental tan resquebrajada como la que tenemos hoy día, es difícil pensar que los niños van a crecer en entornos saludables. Y creo que hay que tomar acción y ocuparnos de ese tema, escuchar mucho a los niños, pero también a los padres, a los hermanos mayores, a los entornos familiares, para plantear soluciones que permitan enfrentar los desafíos de salud mental. Y el tercer lugar, yo creo que también ha sido mencionado y no es un tema que debamos eludir, sino más bien sobre el cual debemos exigirnos como país soluciones, y probablemente Martín, que está aquí, va a poder expandirse en el tema, es que los niños y niñas tienen que volver a la escuela, ¿no? Y tienen que volver no solamente a la escuela del 2019, sino tienen que volver a una mejor escuela, a una escuela que ponga en valor lo que los niños han aprendido en este año y medio de no asistir a la escuela, que potencie lo que hemos aprendido en términos de los temas de educación virtual, pero que complemente todo ello no solamente con la clase presencial, sino con esta capacidad de aprender en convivencia, de usar la escuela para mejorar la salud, la alimentación de los niños y niñas. Entonces yo diría que esas para mí serían las tres prioridades ineludibles. Hambre y nutrición, salud mental y voz para los niños, y retorno a la escuela. Muchísimas gracias, Carolina. Yo creo que sabemos qué es lo que queremos, sabemos realmente cómo enfocar, y realmente la contribución que nos ha dado Carolina pues tiene que ver un poco con el correlato que de las anteriores intervenciones. Amigos de Amazonas, de Icas, de Huánuco que nos están escribiendo, de todas maneras incluiremos sus preguntas también en el momento adecuado. Martín, la pregunta ahora es contigo. O sea, evidentemente estamos frente a 705.000 niños, niñas y adolescentes que interrumpieron sus estudios entre el 2019 y el 2020 y están en riesgo de hacerlo una cifra más o menos igual según el Minedo. Son 61.000 estudiantes, dicen, del nivel inicial que han pasado a instituciones particulares estatales. 75.500 niños y niñas inicial interrumpieron sus estudios en el 2020. La educación de la infancia ha sido la que peor ha pagado la crisis de esta pandemia. ¿Qué prioridades por la infancia y niñez debería focalizarse en un plan para dar respuesta a este problema de educación y desarrollo en el nuevo gobierno? ¿Qué ponemos en la mesa de negociación, Martín? Sí, en primer lugar, asumiendo las prioridades que Carolina ha planteado, mirando a la niñez y a la adolescencia, que creo está siempre subsumida y que creo que hay que visibilizar también, como persona integral, educación concurre con la atención de alimentación y también lo que es protección y su bienestar socioemocional, ¿no? Y efectivamente el primer reto urgente es el de la reapertura de escuelas y de armar las condiciones para que ello ocurra. En los cálculos que hemos hecho en el sector de educación, o sea, hay que planificarla. No es que hoy día hay condiciones sanitarias y mañana fácilmente yo puedo regresar, porque probablemente va a ser una educación al comienzo semipresencial. Entonces requiere una planificación para poder avanzar en esta ruta. De que en el segundo semestre crezca el número, hoy tenemos 600 abiertas y vaya creciendo. Y ahí tenemos que priorizar aquellos que están siendo más afectados. Por un lado, geográficamente, es la población rural. Y por otro lado, como has dicho, Salvador, lo que es la primera infancia. Hay un tema polémico allí, que es el de la vacunación de los docentes. En realidad, en ningún país ha estado
condicionada la reapertura de escuelas a la vacunación, pero creo que dado los anuncios que ha hecho ya el actual gobierno de que de aquí a fin de año hay disponibilidad de vacunas para la población adulta, se podría buscar empalmar en lo máximo posible una prioridad para vacunación de docentes, empezando por aquellos donde se va reabriendo. UNESCO tiene un mapa mundial de cómo va esta prioridad, qué países han priorizado y qué no, es de lo más diverso, pero solamente Bolivia, Paraguay y Perú no han priorizado en algún nivel de prioridad, no siempre en la primera, pero en algún nivel de prioridad la vacunación de docentes. No podemos atenderlos al 100% a ellos primero, pero sí combinarlo con esta reapertura. Pero viene junto a ello el otro aspecto, es regresar a la escuela que teníamos, ¿no? En segundo de primaria, 1 de cada 10 niños en el ámbito rural comprendía lo que leía en segundo de primaria. En segundo de secundaria es 0 puntos, medio niño, medio adolescente, ¿no? Y si uno sigue la trayectoria de esos niños y adolescentes en el campo rural, los que concluyen la universidad son 0.048%. Entonces, no es regresar a ese sistema, ¿no? Y tenemos elementos que hoy permitirían efectivamente, sí, regresar a una presencialidad, pero con otros aspectos. El primero es esta combinación de aprendizajes en las paredes de la escuela, pero tenemos el campo del entorno digital que va avanzando y que ya, bueno, ya se tienen las tablets, ahora se está viendo cómo trabajar con ellas, y por supuesto el aprendizaje en la familia y la comunidad. Los niños y adolescentes han tenido lecciones de vida que no siempre las han explicitado. Esa es la tarea hoy día de los pedagogos, ¿no? Tomarlo y hacerlo competencias, o sea, un saber útil para siempre de aquello que se ha vivido. Y eso implica renovar muchos aspectos de esta pedagogía y probablemente con una gran diversidad en todo el país, ¿no? Muchas gracias, Martín. Yo creo que tú nos traes a colación la necesidad también de una mayor franqueza y transparencia, un diálogo más ético sobre lo que se tiene y sobre lo que se puede hacer, porque el desafío en términos de educación, la pandemia que está generando la propia situación de educación es realmente alarmante y no solamente en términos de las cifras de la gente que está quedando fuera, sino también de priorizar realmente la vacunación de profesores que son los que van a estar al frente, sobre todo en una situación de presencialidad que es lo más ideal, que lleguemos lo más pronto posible a esto. Ya viene la pregunta de los medios específicamente para ustedes, pero yo quisiera entrar en todo caso con nuestra querida amiga Fabiola Jiménez, que además coordina el grupo de salud y nutrición del grupo de inversión en infancia. Fabiola, yo realmente todos estamos extrañados un poquito porque aparentemente del 2019 al 2020 al 2021 el INI nos dice que estamos más o menos igual o en algunos casos hasta mejor pese a la pandemia, y esto ha sido muy cuestionado, criticado, pero aún así no se trata de porcentaje, se trata de rostro humano que está detrás de todo esto. Y en esto está fundamentalmente, pues, concretamente que en el peor de los casos estamos igual que hace del 2020, aunque muchos estiman más, 43% de anemia. Muchos consideran que la anemia subió por efecto de la pandemia y sobre todo por crecimiento de la pobreza y el hambre. Y por el otro lado, estas cifras en desnutrición que dicen que mantenemos 12.1, pero aparentemente esto también ha subido. Independientemente de esto, Fabiola, muy prácticamente tenemos que aterrizar al tema de que ya no estamos hablando de combatir la anemia de nutrición, estamos hablando de hambre. Como lo ha dicho Carolina y lo han dicho las otras personas, ¿qué respuesta real tenemos para combatir esta situación de hambre? Y sobre todo, el tema fundamental que creo que a todos nos preocupa. ¿Tenemos los alimentos necesarios o nutrientes en el país para realmente transformarlos en una respuesta inmediata?
Su micrófono no está funcionando. Ahora sí. Muchas gracias, Salvador. Te comentaba que soy muy contenta por participar discutiendo un tema que nos preocupa a todos, ¿no? Creo que hay grandes coincidencias. He escuchado con muchísima atención estos planteamientos que han hecho ya las agencias, lo que ha expresado la doctora Tridelli, lo que está comentando Martín también. Entonces, ¿cuál es la mirada? Yo quería plantear, Salvador, antes de expresar, digamos, puntualmente cuál sería nuestra mirada desde RPAN, desde la Red Peruana de Alimentación y Nutrición, yo creo que hay una tarea previa, ¿no? Que tiene primero 3 elementos, ¿no? Y es justamente estar relacionados a tener mucha claridad en el diagnóstico de lo que está sucediendo actualmente en términos de alimentación y nutrición con nuestros niños. UNICEF, por ejemplo, tiene un bonito modelo donde ya no solamente habla de una doble carga de malnutrición, sino ellos están planteando y están, digamos, defendiendo un modelo donde hay una triple carga de malnutrición relacionada al tema de la situación nutricional de los niños, ¿no? Entonces, como tú comentas, Salvador, estamos hablando de justamente este término carga, implica una carga realmente muy pesada, son problemas realmente muy graves y que tienen diferentes y muy difíciles abordajes, ¿no? Entonces, lo primero, como tú comentas, en esta triple carga tenemos el tema de desnutrición, tenemos el otro extremo que es sobrepeso y obesidad, pero también, por ejemplo, UNICEF nos pide hacer visible lo que significa el déficit de micronutrientes, donde encajaría ahí perfectamente el tema de anemia. En el caso peruano sabemos la gravedad que esto tiene. Lo segundo ya lo has comentado, Salvador. Nosotros hemos revisado cifras como institución y estamos muy preocupados porque lo que tú dices, para mí es una mala broma, es un mal chiste que nos digan que estamos igual que el 2019, que todo está perfecto, que todo está maravilloso. Y creo que esa segunda tarea justamente es sincerar, ¿no? Las cifras. Nosotros tenemos que tener una claridad de saber qué cosas estamos pisando, en qué terreno estamos parados. Entonces, hay necesidad de contar con cifras reales. A mí, como te digo, me parece una mala broma lo que ha hecho ENDES, porque realmente las cifras no pueden haberse mantenido de esa manera, ¿no? Entonces, y lo tercero, Salvador, antes de pasar a lo que nosotros estamos proponiendo, es tener una mirada amplia, tener una mirada sistémica, hablar de seguridad alimentaria y nutricional, pero en general en el mundo, digamos, el lenguaje que se está utilizando actualmente es de sistemas alimentarios saludables y sostenibles. Ya la mirada sistémica te da un mayor soporte. Entonces, estos 3 requisitos son básicos. Entender la triple carga de malnutrición que afecta a los niños, sincerar las cifras, y lo tercero, tener esta mirada sistémica. ¿Qué cosa proponemos, Salvador? Proponemos, creo que ya es momento de hablar de una declaratoria de emergencia alimentaria, ¿no? Entonces puede sonar escandaloso, puede sonar de repente exagerado, que estamos tratando con mucho drama el tema, pero yo considero que es real, ¿no? Entonces, por allí, por ejemplo, a pesar de que están muy deficientes las propuestas en ambos partidos, que también nos hemos tomado un tiempo para evaluarlas y estudiarlas, por ahí han habido chispazos donde ya se menciona el precio del pollo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es momento de tomarse muy en serio quien asuma el nuevo gobierno, de hablar realmente, de declarar una emergencia alimentaria. Creo que sería una ruta muy potente. Lo segundo es garantizar el acceso alimentario a la infancia, ¿no? La doctora Tridelli lo explicaba de una manera más sencilla, que ningún niño tenga hambre, es correcto, estamos hablando de acceso alimentario. Lo tercero, El Salvador, creo que es muy importante y tampoco lo hemos visto ausente, digamos, en estos planes, el tema de los primeros 1000 días como estrategia muy potente de protección a la infancia es fundamental, porque ya los primeros 1000 días está incluyendo no solamente al niño, sino que incluye también a mujer en edad fértil, la madre gestante e inclusive después del parto la mujer que está dando de lactar. Entonces este grupo hay que protegerlo, ¿no? Hay que darle, digamos, tener un tema de derecho muy claro en estos primeros 1000 días. Creo que tampoco partimos de cero, Salvador, no vamos a descubrir la pólvora. Entonces lo que estamos proponiendo como cuarto punto es que se puedan hacer efectivos, implementar lo que ya tenemos. Me estoy refiriendo a los lineamientos
de nutrición para la infancia, que justamente han sido trabajados y han sido difundidos por CENAN. Recordemos que CENAN es el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. Entonces, es un documento muy potente, muy técnico, que aborda temas de lactancia, temas de alimentación complementaria, tiene ejemplos, está muy bien documentado. Es un documento, yo creo, de altísimo nivel técnico y se puede, digamos, implementar esto. Y lo quinto es que nos digan, ¿no? En realidad tampoco está claro en los documentos de planes de gobierno cuál, digamos, van a ser las estrategias muy aterrizadas para la infancia en relación al programa Hambre Cero, ¿no? Entonces, cómo se va a implementar, qué se piensa hacer, cómo se está trabajando, porque Hambre Cero es, digamos, un tema bastante amplio que incluye agricultura familiar, cadenas alimentarias cortas, etcétera, ¿no? Entonces, estos 5 puntos consideramos que son importantes, ¿no? Declarar en emergencia alimentaria, garantizar el acceso alimentario a la infancia, implementar el programa en los primeros 1000 días de la vida, implementar los lineamientos de nutrición infantil que ya existen, y el quinto, que nos expliquen cómo van a trabajar el programa Hambre Cero. Eso sería nuestro aporte, Salvador. Muchísimas gracias, Fabiola. Yo creo que fue muy evidente esta primera contribución de todos ustedes. Entonces, vamos a ir a un corte porque viene la pregunta que nos han hecho llegar respectivamente en medios de comunicación para ustedes, y también trataremos de atender una que otra pregunta que nos están llegando a través del chat, que está muy activo. Y claro, es muy cierto lo que estamos diciendo, Fabiola, te agradezco por tu intervención también. Yo creo que llega ya de programas tipo eslogan, ¿no? Yo creo que tenemos condiciones para avanzar, tenemos los conocimientos técnicos, humanos y hasta financieros para dar una respuesta con eficiencia. Vamos a un corte y volvemos inmediatamente con la pregunta de los medios para nuestros panelistas. Inversión en la infancia es una iniciativa orientada a crear conciencia sobre la necesidad de invertir en la primera infancia como factor clave para la erradicación de la pobreza. Te invitamos a unirte a esta campaña. Sé parte de la comunidad que apoya esta iniciativa ciudadana y juntos sigamos promoviendo el desarrollo integral de los niños y niñas de nuestro país. Solo sigue estos simples pasos. Paso 1. Haz clic en el link que encontrarás en la página web y en el Facebook de Inversión en la Infancia, o escanea el código QR. Paso 2. Coloca el monto con el que deseas unirte a la campaña. Paso 3. Llena tus datos y coloca un correo vigente para el envío de la constancia. Ya eres parte de esta iniciativa ciudadana que apoya Inversión en la Infancia. Gracias, ya estamos de vuelta y empezamos nuevamente las preguntas con el panel, y yo agradecería, Carolina, la primera pregunta que viene de Radio Alegría de Apurímac, Radio Cutibalú, Radio Guaitará. Yo creo que coinciden mucho en esta preocupación, y esta pregunta yo la quisiera transformar si pudiéramos conservar 2 minutos por cada uno, porque es muy concreta. Ellos preguntan, ambos candidatos han puesto como primera prioridad el combate a la pandemia y la recuperación de la economía. Ese es el titular que ellos tienen como prioridad. Y la pregunta es, ¿cómo integrar la infancia en estas 2 prioridades? Porque realmente la gente quiere saber cómo actuar como sociedad civil. Carolina. A ver, yo diría 2 cosas muy concretas. En el tema de atención a la pandemia, creo yo que un subtema es el retorno a la escuela.
¿no? Como bien detallaba Martín, con estas complejidades, ¿no? No es simplemente que los niños vuelvan al aula, sino que vuelvan a esta nueva escuela con estos nuevos desafíos. Y eso es parte de la atención a la pandemia, sin duda. Y lo segundo es, no hay reactivación económica si nuestros niños y las familias más pobres pasan hambre. Esa reactivación económica no existe. La reactivación económica tiene que tener un correlato en alimentación adecuada, en particular para los niños. Pero yo pondría como que exigiría que una de las métricas de la efectividad de la recuperación económica sea la reducción, el combate, la eliminación del hambre. Gracias. Tú, Martín, ¿cómo ves esto? La misma pregunta. Es Radio Alegría de Purímac. Sí, nosotros desde varias organizaciones, incluida UNESCO, estamos convocando a esta iniciativa de educación rural ahora, en el sentido de que tenemos que poder mirar las políticas con un poco más de caracterización de los niños y no hablar tan en general. Y nos parecía que empezar por la niñez y adolescencia rural podría ser un buen camino. O sea, las métricas que señalaba Carolina tendrían que poder verificarse en una niña de la comunidad Guajún de Huampami y poder medir que articuladamente en su alimentación, en un servicio de salud, en la protección, está mejorando. Y eso lo hemos perdido un poco, por lo menos en el tema de educación. No es fácil mirar la inversión por alumno en el ámbito rural, entonces tenemos que avanzar a ello. Y por el otro lado, en educación en realidad ya tenemos las políticas, o sea, no sería una prioridad actualizar la política de educación rural, de educación intercultural, etcétera. Las tenemos. Lo que necesitamos es una agenda de acciones precisas, probablemente diversas para la Amazonía, que el andino y etcétera, pero con el paquete de servicios que tiene el niño, con el apoyo que se le va a dar al docente, con la política social para la familia, para que así pueda respaldar a sus hijos. Y yo en tema de alimentación, yo diría que en ámbito rural sería muy importante que Caliwarma pudiera extenderse a la adolescencia, porque, o sea, digamos, ir a la escuela no es tan sencillo para un chico adolescente, o sea, sí camina 1 o 2 horas con su canchita para ir a comer lo que puede en la escuela, más o menos esa es la realidad hoy, entonces también sería un punto que sería interesante. Agregando una colita a lo que han dicho Fabiola y Carolina, o sea, también hay un rol educativo en la alimentación, ¿no? Que lamentablemente, claro, habrá, si le preguntamos en el currículo nacional, inmediatamente nos dicen, está, pero en concreto para un niño de determinado contexto, con las características de su familia, ¿qué es y qué puede hacer para alimentarse bien? ¿Y qué significa vida saludable? Y no solo para él, porque como bien se ha dicho, hoy aprende el niño con la familia. Entonces, si su mamá, ¿no?, que de repente está gestante, se está alimentando bien, y si el papá, que si sufre COVID, tiene factores de comorbilidad por una serie de elementos, entonces creo que este tema de alimentación familiar, hambre cero, implica una ruta educativa también que puede ser muy, muy, muy potente y muy interesante y muy retador. Gracias, Martín. Es la misma pregunta para ti, querida Fabiola. ¿Cómo realmente integrar la infancia en estas dos prioridades que van a tomar la mayor atención? ¿Cómo entrar, por ejemplo, con esta seguridad alimentaria y nutricional urgente o plan de emergencia, como tú lo has sugerido, en un plan de negociación, en una mesa o un plan de trabajo? ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué sugieres hacer? Como comprenderá, Salvador es representar una institución que justamente se aboca hace mucho tiempo a trabajar el tema de nutrición. Yo quisiera, para llamar un poquito la atención, concentrarme en una sola cosa, pedimos, Salvador, y es que se haga visible el tema de la importancia de nutrición. Puede ser totalmente repetitivo, cansino, pero por ejemplo, he escuchado todos los debates, he estudiado los planes, por ejemplo, y si tú te das cuenta, nutrición se pierde muchas veces dentro del sector salud, ¿no? Salud es tan complejo,
¿no? O sea, tiene tantos temas y ahora, por ejemplo, con el tema de la pandemia se pierde nutrición, ¿no? Entonces, no he escuchado, por ejemplo, a los candidatos no tienen oportunidad, como no está, digamos, como sector específico el tema de nutrición, entonces todo se diluye. Un tema tan importante como es el tema de la nutrición no puede quedar tan oculto, ¿no? Entonces, educación, por ejemplo, tiene su segmento, etcétera, pero inclusive cuando revisaba las estructuras de los planes, ¿no? que han presentado, está totalmente oculto el tema de seguridad alimentaria, está totalmente oculto el tema de nutrición, está más o menos oculto también el tema de infancia, ¿no? Por allí encontré, por ejemplo, en el plan de Fuerza Popular el tema de infancia en un párrafo, nada más. Y, por ejemplo, no me convencía mucho el verbo porque ponían rescatar a la infancia. Yo creo que ese digamos, es un objetivo muy pequeñito, rescatarla, cuando en realidad tenemos que potenciar, hay muchas cosas que trabajar. En el plan de Perú Libre, de igual manera, ¿no? Entonces, está muy oculto el tema de nutrición. Entonces, lo que nosotros pedimos es hacer visible lo que estamos conversando ahorita, ¿no? O sea, realmente nosotros estamos convencidos que estamos en una emergencia alimentaria. Y lo primero que tenemos que hacer es hacer visible este tema de alimentación y nutrición. Si nosotros nos damos cuenta, el estado nutricional de una población es resultado de que un sistema funcione correctamente, de que, que el sistema de alimentación y nutrición funcione, digamos, perfectamente para tener como resultado un correcto estado nutricional. Y desde nuestro punto de vista, Salvador, la nutrición en este momento es invisible. Es tal cual, hacer visible la nutrición. Yo me quedaría con esa frase, Salvador. No, muchísimas gracias. Yo creo que las contribuciones de ustedes, y ustedes dirán, si es que tienen posibilidades de ver el chat interactivo, es que todo el mundo está coincidiendo con los puntos de vista, pero hay algo que queda y yo les pido, por favor, para poder tener tiempo, si tomamos 2 minutos cada uno. Quieren saber la mayor parte de las incidencias, de acuerdo con ustedes, estas prioridades, hay que combatir la pobreza, hay que combatir el hambre, pero la pregunta ¿es solamente el gobierno nacional? Porque tenemos gobiernos regionales y gobiernos locales que van a estar 3 años más. Y por el otro lado tenemos un nuevo Congreso. ¿Qué podemos hacer desde la sociedad civil para poder no caer en el retraso nuevamente y no caer en la esperanza de que algún día nos van a prometer y no nos van a cumplir? Carolina, esta es una pregunta que se está dando en todos los chats y también la transfiero para los 3 panelistas. Doctora Trivelli, sí, por favor. Sí, muy cortito, yo diría el tema de atender el hambre y la nutrición y los problemas nutricionales, porque no es solamente la falta de alimentos o la desnutrición o la anemia, tenemos un problema creciente de sobrepeso y obesidad en niños y niñas que como sociedad tenemos que enfrentar si queremos pensar en un sistema de salud sostenible a largo plazo. Y con capital humano para reactivar nuestra economía. Entonces, los problemas de nutrición deberían ser tarea de todos. Claramente hay un espacio enorme para el trabajo, sobre todo de gobiernos locales, para la adaptación y la contextualización de las soluciones. Pensar que el gobierno nacional va a encontrar soluciones que se adapten a todos los entornos y que sean efectivas de manera automática me parece una mala idea, porque no va a resultar. Necesitamos lineamientos claros y recursos en el nivel nacional, pero necesitamos implementaciones diferenciadas a nivel local. Y quiero agregar que aquí no solamente juega el sector público es muy importante y tiene una obligación para con el tema, pero tenemos que movilizar a la sociedad civil y al sector privado. Esta debería ser una cruzada de todos, no solamente la responsabilidad de un ministerio o de un grupo de ministerios. Yo creo que tenemos que convertir este tema en una cruzada nacional, con un fuerte contenido político en el buen sentido y con unas reglas de implementación concretas donde cada actor haga lo que le toca. Y hoy día creo que todos pasamos la pelota y no terminamos asumiendo que este es un problema realmente crítico para no solo la recuperación post-COVID, sino para el desarrollo nacional. Muchas gracias, Carolina. Creo que coincidimos con varios representantes, tanto del sector privado, público, que han tenido participación en estos programas de diálogo abierto.
la urgente necesidad de generar una alianza público, ciudadana y privada que permita no solamente ser parte de hacer frente al problema, pero también crear una vigilancia para que estos compromisos se cumplan. Totalmente creo que compartimos contigo esto. Martín, pero aparte de la pregunta en sí, también Radio Diplomar de Trujillo acaba de hacer llegar una pregunta. Ante la pandemia, la infancia tenía soporte anteriormente en las escuelas y eso no se ha cumplido. Ahora que ya no están, ¿qué alternativas tienen los padres o qué podemos hacer como sociedad civil? Pero piden, por favor, cosas muy concretas, y porque realmente todos están preocupados y hay una cosa que se está viviendo diariamente en esta emergencia. Yo creo que en general tenemos que tener unas metas compartidas, ¿no? Y para poner un ejemplo, de primera infancia. Sí, lucha contra la anemia y sí desnutrición, pero yo diría, sería barriga llena y corazón contento, ¿no? O sea, el niño, sí bien alimentado, pero en realidad son 5 cosas: bien alimentado, con cariño, con juego, que su papá o su mamá le lean un cuento y que canten con él. Eso le cambia la vida a un niño de 0 a 3 años, porque eso es aprender para ellos, ¿no? O sea, eso es lo que les va a permitir, de acuerdo a la neurociencia, que, digamos, siga para adelante. Entonces, y no es muy difícil hacerlo, contarle un cuento, cantar, acariñar, y esa es una tarea, sí, de cada familia, pero en realidad deberíamos poder hacer nuestro el destino de cada niño peruano, como dice Carolina, para el hambre, pero yo le agregaría un poquito más, digamos, ¿no? Tal vez ya mirando en el sector educación. O sea, lo que le pasa a una niña en el ámbito rural es un problema nuestro, ¿no? Y ese es un tema también de la sociedad, ¿no? Y eso implica un cambio a hacer del Perú un tema nuestro. O sea, nuestras elecciones nos están mostrando este grito frente a la desigualdad que vive el país, que no da más, y si no se atiende y si no se resuelve, seguimos en un terrible círculo donde no somos país, no somos todos ciudadanos. Y aunque no tenga tan fácil de repente ayudar a un niño que está en una situación más compleja, tenemos que buscar hacerlo, tenemos que de repente incluso decir, postergar algunas necesidades para aquellos que hoy están en esa desigualdad. En educación, claramente, esta es una crisis de todos, pero es una crisis de desigualdad. Y ese es el ángulo que tanto desde la política pública como desde cada ciudadano, desde cada ser humano del Perú, tenemos que hacerlo, asumir como destino nuestro. Muchas gracias, Martín. Siguen escribiendo de Amazonas, de Ica, de Huancayo. Evidentemente somos una red alternativa y gracias a la televisión digital ya empezamos a salir por otros medios. Sí hay interés, hay mucho interés en estos temas y tenemos que apostar por estas formas de comunicación. Fabiola, por favor, la misma pregunta para ti, porque te están mencionando qué concretamente podemos incidir en una mesa de negociación con respecto a este tema. ¿Qué es lo que debe hacer la sociedad civil? Desde el comedor popular, desde el nido, ¿qué es lo que debe hacer la sociedad civil para hacer prevalecer este derecho a alimentación y nutrición? Sí, Salvador, mira, yo en este bloque y en esta pregunta en concreto quería llamar un poquito la atención al verdadero significado de atención primaria de la salud, ¿no? Entonces, justamente vino el tema del COVID. Yo creo que tenemos una tarea, creo que definitivamente en el mundo hay una situación antes del COVID y tenemos una situación después del COVID, ¿no? O sea, nos ha partido la vida a la mitad totalmente. Entonces, y esto nos lleva a repensar nuestros conceptos, cómo estamos pensando en el tema de salud. Y se ha puesto muy de moda, escucho en todos lados hablando de atención primaria de la salud, pero creo que están entendiendo mal el concepto. Tuve la oportunidad, inclusive en primera persona, de conocer al doctor David Tejada de Rivero, que es un peruano ilustre, que fue el que organizó inclusive la primera conferencia de atención primaria en el mundo, en Alma Ata, en 1978. Y él insistía en transmitir el verdadero concepto de lo que es la atención primaria. Y él me decía que para él, atención primaria, el término correcto era en realidad cuidado esencial de la salud. Entonces, en este cuidado esencial, el punto de partida es que todos somos responsables.
¿no? Entonces hay un tema en primer lugar de autocuidado de la salud. Todos somos responsables, todos los sectores. El tema cuando ya conoces realmente lo que es atención primaria, porque ahí, Salvador, se está malinterpretando el concepto y se vuelve a llevar atención primaria a los servicios de salud, se vuelve a encasillar en el sector salud. Y se piensa que es un centro de salud o una posta y es hablar de atención primaria, y eso es un error. Entonces, cuando vemos la atención primaria realmente en lo que es, en su real significado, que es el cuidado esencial que cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos responsables de nuestra salud como punto de partida, entonces ahí todos estamos involucrados, lógicamente, ¿no? Los municipios que tienen un rol importantísimo, las escuelas que tienen un rol fundamental, los centros de trabajo, el sector privado, etcétera, los gobiernos regionales, locales, etcétera. Entonces, allí nos vamos a poner a trabajar, ¿no? El ejemplo que se me viene a la cabeza ahorita es lo que significa Inversión por la Infancia. En realidad somos un grupo que parte de la ciudadanía, si te das cuenta, Salvador, ¿no? Y estamos, digamos, involucrados tantos técnicos que tenemos diferentes consideraciones, inclusive algunos pertenecen a diferentes partidos políticos, etcétera, diferentes pensamientos, pero tenemos en común, fuertemente creemos en la participación ciudadana. Entonces no hay pretextos, nosotros mismos como RPAN somos una red que está muy metida en lo privado también y hacemos mucha acción social, ¿no? Entonces, creo que se tiene que repensar este concepto real de atención primaria, que en realidad lo que se refiere el concepto, Salvador, es al cuidado esencial de la salud, que es realmente todos somos responsables de ese cuidado. Muchas gracias, Fabiola. Yo voy a dar... porque como ustedes entenderán por el prestigio de ustedes, mucha gente dice, por favor, por lo menos lea o haga saber qué he escrito o he hecho mis preguntas. Después de leer de pasarles rápidamente el chat, un minuto para cada uno, para su comentario final y despedida, y esperamos tenerlo siempre. Estamos conmemorando haber tenido este panel de excelencia con ustedes. Adelante, Jimmy, rápidamente, por favor. Dice Viva Mera de Amazonas, para cualquiera del panel, ¿qué efectos directos tiene la crisis y qué podemos hacer desde la sociedad para no caer nuevamente en retraso? Adelante, Marisela Gómez de ICA, para la doctora Fabiola, ¿por qué es difícil implementar una campaña de alimentación saludable? ¿Qué hacer? Siga, por favor, si tenemos más. Sí, dice Alonso Gamarra, dice... pienso que no podemos esperar el nuevo gobierno para salir de esta crisis, debemos generar desde la comunidad nuevas estrategias. Sí, por favor, alguna otra más. Melania Suárez, lo que debemos hacer como país, tener una cultura alimentaria, debemos empezar por ahí. Adelante, por favor, otro. Vanessa Saavedra, buenas tardes, la reducción de la pobreza debe ser prioridad, pero sobre todo la asistencia en salud. ¿Algo más? Entonces dice Manuel Ramírez de Amazonas, los padres ahora tienen el reto de soporte y toda la ayuda a sus niños. Eso también es bueno porque les acerca más a ellos. Mira, hay mucha gente que está participando desde las diferentes regiones. Yo les dejo el minuto de tiempo para las personas que están preguntando. Este programa se retransmite mañana a las 11 de la mañana y los principales avances que han hecho nuestros panelistas también estarán en nuestras plataformas, nuestras redes sociales y en el canal YouTube abierto especialmente para esto. Entonces, para sus comentarios y despedida final, un minuto para cada uno. Comenzamos contigo, doctora Carolina Trivelli, por favor. Muchas gracias, un placer estar aquí. Yo creo que lo que tenemos que asegurar es que la meta de que ningún niño y niña pase hambre en ninguna parte del Perú debería ser una meta obligatoria para todos, debería estar en nuestras obligaciones más básicas y cívicas. Si es mi vecino, un niño que veo en la calle, un lugar donde puedo hacer voluntariado o los clientes de mi empresa, ¿no? En todas mis acciones debería tener como meta asegurar que hasta donde yo pueda, ese compromiso se va a lograr. Ningún niño y niña debe pasar hambre. Y al sector público debemos exigirle que haga lo mismo. Esa debería ser una meta nacional. Como país deberíamos tener como objetivo prioritario que ningún niño y niña pase hambre nunca más. Muchas gracias, Carolina. Muy directo, muy concreto, que fue una
de las banderas de batalla de la Comisión de Notables por la Infancia de todo en Latinoamérica hace 8 años, 10 años, García Márquez, mira, en fin, cualquier cantidad que planteó no más hambre, ningún niño con hambre. Pero, en fin, yo creo que es un tema que viene a bien, sobre todo en esta coyuntura, ponerla en evidencia. Martín Vegas, tu minuto, por favor. Yo quiero solo cerrar invitándoles también a esta convocatoria a sumarse a esta agenda de acciones por la educación rural ahora, que permita un cambio, y eso implica mirar, y quiero resaltar al docente del cual no hemos hablado hoy día. El profesor de ámbito rural realmente está haciendo acciones increíbles, heroicas, ¿no? Uno ve profesores que están recaudando celulares antiguos, que están tratando de conectarse de X manera, que están reorganizando su escuela. Ese docente necesita un apoyo extraordinario. El presupuesto, todos vamos a decir que necesita más presupuesto de educación, pero hay que marcar claramente una ruta, y yo creo que esta ruta tiene que ver con el presupuesto hacia la educación rural, y hay un camino especial para finalmente un desarrollo profesional de estos docentes que les permita atender bien a sus niños. Y por el otro lado, con el soporte de familia y comunidad que también ya se. Muchas gracias, Martín. Un minuto también entonces contigo, Fabiola, para tu mensaje final. Gracias, Salvador. Sí, yo creo que no todo ha sido negativo, sobre todo en el tema del COVID. Creo que hay prácticas que se deben mantener. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a lo que significa volver a las cocinas, a lo que significa volver a cocinar, ¿no? Eso ha sido bastante positivo. También el tema de las bioferias, porque tiene ahí todo un concepto de cadenas alimentarias cortas. Recordemos que Perú trabaja lo que es agricultura muy pequeña, entonces tenemos que seguir fomentando. Los municipios ahí han tenido un rol fundamental en brindar los parques y las casas para implementar estas ferias. Yo creo que eso que vino con el COVID y se tiene que mantener, porque me parece totalmente favorable. Y voy a insistir tercamente, Salvador, qué bueno que nos están escribiendo de tantas provincias. Quiero aprovechar para saludarlos a todos. Y voy a insistir tercamente que todos estos temas tan importantes que hemos trabajado solamente van a ser posible si en los debates, en los documentos, se le da un espacio a un segmento, por el amor de Dios, que diga nutrición como tal. Entonces yo voy a cerrar con eso, hacer visible el tema de nutrición como uno de los sectores más importantes en el tema de salud y en el tema de desarrollo. Salvador. Muchísimas gracias, un panel de excelencia, doctora Carolina Trivelli, muchísimas gracias, doctor Martín Vegas, un abrazo grande y fraterno como siempre, seguimos juntos en esta lucha, en este sueño. Lo mismo a ti, Fabiola querida, un abrazo grande. Quiero darles solamente informaciones. El grupo impulsor, esta iniciativa ciudadana de inversión en la infancia, lanzará la próxima semana una alerta ciudadana dirigida al nuevo gobierno. En ella puntualizamos y posicionamos puntos que deben ser incluidos en una nueva agenda de gobernabilidad. Los invitamos a leerlos y, evidentemente, ser parte de esta propuesta. Y por el otro lado, recordarles que mañana se repite este programa a las 11 de la mañana, Pasen la Voz. Muchísimas gracias nuevamente, gracias a ustedes por la excelencia de este programa y a los que nos han sintonizado también. Muy amables.